Listo, ahí está. Hola camaradas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Un nuevo martes, un nuevo directo, una nueva compañía monopólica que se alza y, como no, un nuevo directo hablando de ese mismo tema. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ya saben, como siempre, si se lo preguntan, yo estoy muy bien, muchas gracias. Ya estoy un poco mejor de la enfermedad, ya cumplí el tratamiento, todavía tengo algunas secuelas de tos, etcétera, quizás por eso todavía me escuchan un poquito congestionado o no sé, pero en términos generales estoy muy bien, ¿vale? Todo bien, todo tranquilo, por si se lo preguntaban, por si querían saber cómo estaba este su comentarista y difusor de historia favorito. Bueno, pues estamos muy bien. Estamos muy bien, muchas gracias. Como siempre, pues les mando a todos un cordial saludo. Ahí están las redes sociales para que vayan, me sigan y hagan todo aquello que piden los youtubers, como siempre. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante largo. Y antes de eso, quiero preguntarles cuál es su fruta favorita, ¿ok? Vamos a ver, quiero que lo pongan ahí en los comentarios cuál es su fruta favorita. La mía en lo particular son las uvas. Yo, si a mí me quieren conquistar por alguna fruta, las uvas son mi máximo. Pero quizás a alguno de ustedes les interesará, no sé, la sandía, la naranja, la guayaba, el mango. El mango es muy popular. Creo que el mango es de las frutas más populares. Porque, bueno, creo que todo mundo, o bueno, la mayoría de las personas están con el tema de, sí, los mangos enchilados y tal. A mí me gusta el mango. Lo que no me gusta es que es una fruta muy sucia. O sea, constantemente te estás ensuciando al comerlo. Yo trato de comerlo con tenedor, cuchillo, etcétera. Porque sí, me parece una de las frutas más sucias. Pero es bastante deliciosa. Em, Sin embargo, pues bueno, termina siendo mi fruta favorita definitivamente las uvas. Pero quizás a alguno de ustedes les interesará el tema de los bananos, los plátanos, ¿vale? Este, y ese es precisamente el protagonista del día de hoy. Una fruta bastante peculiar que a principios del siglo XX fue catalogada como exótica y eso le hizo tener una alta popularidad en América del Norte, principalmente en Estados Unidos. De esta manera se termina formando la UFC o la United Fruit Company, que nosotros ya veremos su historia a continuación. Entonces, sin ya haciendo esta pequeña introducción, me voy a quitar de de la imagen y vamos a empezar, ¿vale? Ya saben, dejen ahí en sus comentarios, en el área de los comentarios. Quiero leer cuál es su fruta favorita, ¿vale? Mientras estamos hablando de conflictos políticos, golpes de estado, financiación a campañas, todo realizado por una empresa monopólica de frutas, ¿vale? Nunca, o sea, si ya habían pensado que habíamos visto todo en la vida, pues no, una empresa frutera termina estableciendo gobiernos, financiando países y bueno, haciendo bastantes represiones tanto a obreros como en temas de derechos humanos, ¿no? Bastante interesante. Ok, pues bueno, empecemos. Todo empieza con un empresario estadounidense llamado Minor Kate, ¿vale? Este señor se establece en Costa Rica en 1871 y en un principio su interés era el negocio ferroviario. Nos en cuenta que el ferrocarril estaba en su pleno apogeo y pues bueno, en la zona de Centroamérica no estaba tan desarrollado, ¿ok? Nos en cuenta que por ejemplo en México
el ferrocarril llega hasta el periodo del Porfiriato. Entonces, no había un desarrollo de esta industria en toda América Latina, ¿vale? Desde México, todos los países hacia el sur. Entonces, el interés principal de este señor era iniciarse en el negocio ferroviario. Sin embargo, el tío de Minor Keith, de nombre Henry Meigs, le propuso cambiar su enfoque hacia la exportación de bananos, de plátanos, ¿ok? Les recuerdo que el tema de los plátanos era, pues vaya, un, una fruta considerada exótica. No había grandes plantaciones, no, hasta ese momento. Y pues bueno, eso hacía que hubiera escasez y por consiguiente que los precios fueran pues bueno bastante altos, ¿no? Entonces eso llamaba mucho la atención de ciertos empresarios agrícolas que tenían poder para poder hacer los sembradíos de plátanos. Y entonces por eso Henry Meigs le propone a su sobrino Minor Keith que se embarque en la industria alimenticia, ¿vale? Con las frutas. Minor Keith utiliza sus conocimientos en el ámbito ferroviario para darse cuenta de que no era suficiente los transportes ferroviarios que existían para poder enviar toda la mercancía que él tenía. Entonces, en 1880 funda la empresa Tropical Trading and Transport Company y adquiere pues, extensas fincas agrícolas a lo largo del ferrocarril que él ya había establecido. Entonces empieza a utilizar su propia industria ferroviaria, para poder expandir su negocio de frutas. Kate empieza a enfocarse en la siembra y en la exportación de los plátanos, controlando la producción principalmente en Costa Rica, que era donde él se había establecido, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras, que era la ruta por la cual pasaba su vía férrea, ¿vale? A cambio de esto, le propuso al gobierno de Costa Rica el pago de su deuda externa debido a que Costa Rica tenía ciertas deudas con bancos británicos. A cambio de esto también, el gobierno de Costa Rica le concesionó casi 800 hectáreas de tierra cultivable en 1884. Esto hizo que el negocio de los plátanos se volviera un tema un poco ya más formal y forma una empresa llamada Mamita Yunai. Estaba legalmente escrita como Yunai, Y-U-N-A-I, debido a que fue una deformación de United, del inglés de unión, de unidos. Pero terminó llamándose Mamita Yunai, ¿ok? Esta empresa, fue la empresa local que se estableció en Costa Rica para, el imperio de exportación de frutas de Kate. Kate termina vendiendo con esta marca sus frutas a Estados Unidos y Europa y empieza a tener una cierta influencia tanto económica como política en la región. Esto le permitió a Jade expandir sus negocios gracias tanto a la influencia que iba adquiriendo como a la creciente demanda de la fruta, ¿vale? Por parte de Estados Unidos y de diferentes países europeos, como ya se mencionó. En 1890 finaliza la construcción de una línea de ferrocarril, una línea ferroviaria, gracias a la cual, si bien le facilitó el transporte de sus productos, termina endeudado con la banca de Nueva York y experimenta la bancarrota en 1899. Sin embargo, para poder establecerse y volver a tener una estabilidad financiera, se asocia con Andrew W. Pearson, fusionando sus empresas, la Tropical Trading and Transport Company, que era la de Kate, y la Boston Fruit Company, que era la de Andrew Preston. De esta manera,
con la fusión de ambas empresas se da origen a la United Fruit Company, que va a ser la protagonista de esta historia. La fundación es en el mismo año, en el año de 1899. ¿Okay? Y vamos a cambiar en la imagen. Ahí lo tenemos, un cartel de publicidad barra propaganda de la UFCO, como también le podremos denominar a continuación, ¿vale? UFCO, pues obviamente como mmm, los acrónimos, las siglas de United Fruit Company, ¿vale? Total, una vez que se aliaron, Minor Kate y Andrew Preston asumieron los roles de presidente y vicepresidente respectivamente. Y ambos, pues bueno, tenían ya una importante presencia en la industria, ¿vale? Preston, por su parte, aportó una flota de buques, buques mercantes, que era conocida como la Gran Flota Blanca. No confundir con la Gran Flota Blanca del presidente Roosevelt, ¿vale? De Theodore Roosevelt, no Franklin, de Theodore Roosevelt, el primer Roosevelt. Esta era una flota de barcos militares, de buques militares de Estados Unidos, los cuales después de la victoria estadounidense sobre, sobre España, con la cual Estados Unidos tomó posesión de Cuba, después de esta victoria manda a esta flota a hacer diferentes paradas alrededor del mundo, logrando pues bueno darle la vuelta al orbe, con fines más que diplomáticos, propagandísticos, para demostrar pues vaya el poderío estadounidense. Ya saben que Estados Unidos es muy dado a este tipo de actos simbólicos, ¿no? Para demostrar su poder, pues bueno, bajo la excusa de hacer paradas diplomáticas, bueno, estas embarcaciones, esta flota hace este recorrido por el mundo. Esa fue la considerada Gran Flota Blanca original. Sin embargo, debido a que estaban pintadas de la misma manera, la flota de los buques mercantes de Preston también se le apodó la Gran Flota Blanca, ¿no? Siendo esta referencia muy temporal, muy de su contexto histórico, ¿no? Básicamente como si fuera un meme de la época. Aparte de esto, aparte de esta flota de buques, Preston también contribuyó con el control del mercado norte de Estados Unidos, el mercado de frutas, de la venta de frutas, así como de diferentes plantaciones en el Caribe, principalmente la de Jamaica, ¿vale? Tenía bastante presencia en este país. Por su parte, Kate contribuyó con los diferentes plantíos y cultivos que tenía a lo largo de América Central, su red ferroviaria y aparte el control de los mercados de frutas del sur de Estados Unidos. Entonces uno controlaba el norte, el otro controlaba el sur, terminan teniendo una importante influencia en el mercado alimenticio frutal en Estados Unidos, en la totalidad de Estados Unidos, ¿vale? La empresa empezaba a utilizar su poder financiero para establecer su red ferroviaria, la cual ya tenían gran parte creada, pero bueno, para expandirla principalmente en Guatemala y en El Salvador. Desde 1908 administraban el servicio postal guatemalteco, lo cual pues bueno, fue respaldado con toda la red ferroviaria que ya poseían y pues bueno, también el control del servicio postal pues daba determinada influencia. Con el tiempo, la red ferroviaria se termina convirtiendo en un monopolio en el estado guatemalteco, esto con apoyo y aprobación del propio gobierno. Entonces, también ya la administración de este conjunto de diferentes industrias, pues bueno, le fue dando importante influencia en Guatemala principalmente, y de hecho el tema con Guatemala va a ser un tema que vamos a estar repitiendo constantemente a lo largo del directo, y es que si hubo presencia de la UFCO, de la United Fruit Company, en algún país de América Central,
fue Guatemala. Definitivamente el lugar, la sede más importante de la United Fruit Company fue en Guatemala. La UFCO, para poder ir ganando más poder y más influencia, utilizaba estrategias de adquisición de grandes extensiones de tierra, y esto principalmente para evitar la competencia y mantener el monopolio. De esta manera también, ya que tenía el control de la tierra, podía administrarla como pues le placía, y una de sus estrategias, también muy usada, es que conservaba áreas sin cultivar. De esta manera evitaba la sobreproducción de los plátanos, y esto evitaba que se pudieran reducir los precios, y de esta manera también mantenía una estabilidad de ingresos, del valor del plátano, ¿vale? Más que valor, del coste del plátano. También permitía eliminar a los competidores del mercado y forzaba a los campesinos a convertirse en peones, y ya que ellos tenían el control de las tierras cultivables, de la mayoría de las tierras cultivables, ofrecían bajos salarios, y esto los podía mantener con la colaboración de las autoridades nacionales dependiendo del país. Estas leyes, obviamente, eran criticadas, y la empresa también, como otra de sus estrategias, es que buscaba evitar la formación de sindicatos y reprimía violentamente cualquier tipo de protesta, ¿vale? Se oponían al reparto de tierras, obviamente, aun cuando ellos mantenían estas tierras sin cultivar, como ya lo mencionábamos, pero lo que les importaba no era tanto el cultivo o no de las tierras, sino el tener la posesión y la administración de estas para poder controlar la producción y los precios del producto, ¿vale? También no es sorprendente, no es sorpresa de que fueran acusados de sobornar a los líderes políticos de diferentes países para obtener exenciones fiscales, reducción en los costos laborales y aranceles preferenciales. Los sobornos no eran así dados tal cual, así de te doy dinero, sino que se realizaban financiando el régimen, y este régimen a su vez protegía los intereses de la empresa. Obviamente no solamente era la financiación, sino que también el UFCO, dada su influencia que tenía en el Senado y en el Cabildo de Estados Unidos, podía dar también beneficios políticos a los países, siempre y cuando mantuvieran una línea de apoyo a la United Fruit Company y al gobierno de Estados Unidos. Como contexto de todo lo anterior, en 1904, como parte de las políticas de Theodore Roosevelt de la construcción del Canal de Panamá y de tener una determinada influencia en Centroamérica y América en su totalidad como continente, empieza a promover que empresas norteamericanas busquen negocios en países centroamericanos y sudamericanos. Uno de ellos fue la propia United Fruit Company, la cual como ya mencionamos, dada su influencia, dado su poder en diferentes tipos de industrias, principalmente la ferroviaria y la alimenticia con las frutas, la agrícola, empezó a conseguir muchas concesiones. Estos fueron los inicios de la United Fruit Company. Y ahora vamos a pasar, como ya les mencioné, a Guatemala. Y es que, insisto, Guatemala es de las principales zonas de influencia de la United Fruit Company. No se puede entender a esta empresa, a esta compañía, si no se entiende su participación en Guatemala, ¿vale? Perdón. El gobierno guatemalteco, que en ese entonces estaba liderado por Manuel Estrada Cabrera, se termina subordinando los intereses de la United Fruit Company, ¿vale? Cabrera busca el respaldo estadounidense para garantizar su estabilidad regional,
y busca el apoyo militar ante las posibles amenazas de reclamos de los bancos ingleses, porque Guatemala también tenía ciertas deudas con estos bancos, al igual que Costa Rica. Como ya se había realizado una determinada alianza, un apoyo por parte de la UFCO con Costa Rica, bueno, no era descabellado que el gobierno guatemalteco también buscara este mismo apoyo para con sus propias deudas. En 1901, la United Fruit Company se convierte en una fuerza dominante en Guatemala debido a que controlaba más del 40% de la tierra cultivable en el país, así como instalaciones portuarias. Entonces tenía demasiada influencia porque, pues bueno, al controlar el área cultivable, al controlar la agricultura, pues terminas controlando pues vaya, todos los recursos alimentarios del país, ¿no? Y si tienes también instalaciones portuarias, pues controlas el comercio tanto interior como exterior de la nación, ¿vale? La United Fruit Company, gracias a esta influencia, mantuvo una línea de política económica con Estados Unidos bastante cercana en Guatemala, debido a la influencia que tenía la política de la construcción del Canal de Panamá. Y pues bueno, como ya se mencionó, trataban de tener un control sobre Centroamérica. Me refiero en plural debido a el gobierno de Estados Unidos, pero también la United Fruit Company, gracias a sus intereses económicos. Como parte de esto, por mencionar a nuestro país, el gobierno de Porfirio Díaz intenta influir en las políticas de Guatemala debido a la preocupación por la presencia estadounidense en la geopolítica internacional y principalmente en la región. Esto, pues bueno, también desembocó en diferentes tensiones geopolíticas y económicas, debido a que recordemos que en la época, a principios del siglo XX, el mundo estaba gobernado principalmente por tres fuerzas. Era Estados Unidos, que ya se estaba estableciendo como una nación política poderosa en crecimiento, Inglaterra y Francia. El gobierno de Porfirio Díaz estaba un tanto más allegado a los intereses geopolíticos franceses y no tanto a los estadounidenses. Entonces, pues bueno, eso también hizo que se preocupara de la influencia estadounidense en Centroamérica. La influencia de la UFCO, de la United Fruit Company, pues bueno, fue tal que, por ejemplo, en 1924, los trabajadores de Puerto Barrios, uno de los puertos que controlaba la UFCO y que era uno de los principales para la exportación de los plátanos, iniciaron una huelga demandando jornadas laborales de 8 horas y aumento salarial. Sin embargo, pues bueno, la United Fruit Company se negó a ceder y solicitó al gobierno del general José María Orellana que interviniera. El gobierno termina respondiendo rápidamente y pues bueno, esto desembocó en diferentes enfrentamientos, todos de carácter violento, y terminó con muertos y heridos por parte de los obreros. A pesar de que la huelga duró 27 días en un principio, la represión del gobierno exterminó la protesta prácticamente de inmediato. Esto provocó también que 22 líderes sindicales fueran encarcelados y posteriormente expatriados. Como ven, camaradas, insisto, no se puede entender el tema de la United Fruit Company si no se entiende el tema en Guatemala, que Guatemala fue el principal país y la principal región en la cual pues bueno, se llevaron las políticas más importantes de la United Fruit Company. Sin embargo, no fue la única. Y ahorita vamos a mencionar algunas. Ya volveremos a Guatemala, no se preocupen, la historia con Guatemala no termina aquí, pero pues vamos a mencionar algunas otras influencias que tuvo la United Fruit Company en otros países. Y vamos a poner ahí la nueva imagen. Y es que vamos a hablar de este señor. Quizás no es tan conocido. Yo no lo conocía, por ejemplo. Y su nombre es Antonio Saldaña, el cual era
fue un cacique bribri, considerado el último rey de Talamanca en Costa Rica. Talamanca es uno de los cantones que se encuentran en este país. Está en la zona más meridional, es decir, más hacia el sur. Este cantón o esta región, lo que sería como un municipio en México, no sé cómo sea en otros países, pero bueno, en México nosotros lo conocemos como municipios. Era uno de los municipios que estaban en las regiones más hacia el sur de Costa Rica, ¿vale? Total, este señor, rey de Talamanca, se opuso a la presencia de la United Fruit Company en sus tierras y también se opuso a la intervención de blancos en la educación y en la cultura indígena. Obviamente, la UFCO no solamente llegaba para poder establecer sus negociaciones, sino que, pues bueno, como ya se mencionó, buscaba influenciar en el país en cuestión, en el cual, pues bueno, él llegaba, la compañía llegaba, pues bueno, una de estas intervenciones, en este caso fue por parte de la educación y la cultura. Quisieron entrar por esa vía y Antonio Saldaña, pues bueno, se opuso. La resistencia por parte de este rey en contra de la UFCO y de la llegada de los blancos, de los extranjeros, para su influencia con los indígenas, pues bueno, desembocó en que tuviera unos pleitos con la empresa principalmente, con la compañía y pues bueno, con la generalidad de los extranjeros. Esto pues bueno terminó con que en 1910 Saldaña murió envenenado. Muchas de las versiones sugieren que la muerte fue mandada a realizarse por la United Fruit Company, ¿vale? La United Fruit Company termina estableciendo su dominio en el sur de Costa Rica en 1920 y para la década de 1930 ingresa a Palmar Sur bajo el nombre de Compañía Bananera de Costa Rica. De esto, pues bueno, en un intento de eludir la legislación antimonopolios que existía en Costa Rica, ¿no? Haciéndola llamar como una compañía nacional. Sin embargo, pues era administrada por la United Fruit Company. Y ahora vamos a hablar acerca de una de las compañías aliadas, compañías hermanas que tenía la United Fruit Company y que fue determinante para el desarrollo de sus actividades. Y ahí vamos a cambiar de imagen a una muy bonita de un tren, ¿vale? A mí en lo particular me gustan los ferrocarriles, se me hacen máquinas bastante bonitas y pues bueno, también son protagonistas en este capítulo de la United Fruit Company, ¿vale? Todo empieza unos años antes, en 1904, ¿okay? La United Fruit Company empezaba a tener sus influencias alrededor de Centroamérica, insisto, gracias a el impulso de la política de Theodore Roosevelt. Y en 1904 socios que tenía Minor Kate comienzan a adquirir ramales de ferrocarril en Guatemala y en El Salvador. Los ramales son, está la línea principal ferroviaria y de ahí se desprenden como si fueran ramas, de ahí viene el nombre, que son extensiones de esta vía ferroviaria principal. Bueno, aunque alguien ya sea empresa o gobierno, controle la línea principal, no necesariamente implica que tengan control sobre estas ramas, estas expansiones. Bueno, para este año, en 1904, la UFCO empieza a tener control de estas diferentes expansiones, de estas ramas, ¿vale? Con el fin de tener una empresa que administrara estos ramales, estas vías ferroviarias, en 1904, en el mismo año, se funda la International Railways of Central America, a la cual nos vamos a referir de ahora en adelante como IRCA, ¿vale? Que es, las líneas ferroviarias internacionales de Centroamérica, ¿vale? Esa sería la traducción del nombre en español.
Según los informes de actividades de 1912, se describe la consolidación de diferentes ramales ferroviarios, ¿vale? Entonces, para 1912, de 1904 a 1912 fue cuando empezó esta expansión de adquisiciones de diferentes ramales en diferentes países, ¿vale? El ferrocarril guatemalteco asumió los ramales central, occidental y de Ocos, ¿vale? Que esos son los ramales principales, ¿ok? Ramales principales que los empezó a administrar, pues vaya, la IRCA con sede en Guatemala. Por su parte, también las estaciones y talleres de Zacarpa y la ciudad de Guatemala se unificaron en los edificios de la Compañía Ferroviaria Central en Guatemala, ¿vale? Otra cosa que también destacó fue la construcción de la línea entre La Unión y San Miguel en El Salvador. Esto bajo la administración de William C. Van Horn como director de la IRCA, ¿vale? Este personaje ya tenía una determinada experiencia, participó en la Canadian Pacific Railroad, que pues bueno era otra vía ferroviaria, obviamente con sede en Canadá, y debido a esta experiencia fue nombrado el administrador de la IRCA. Entonces, a partir de la adquisición de de la creación, perdón, de la construcción de la línea entre La Unión y San Miguel en El Salvador, William fue nombrado como el director de la IRCA para su administración. Obviamente, esto sin olvidar que la IRCA estaba, digamos que, subordinada al UFCO, a la United Fruit Company, ¿vale? Era una empresa satélite, por llamarlo de alguna manera, para que lo entiendan. Estaba todas sus líneas de acción, todos sus intereses, sus planes, sus proyectos, estaban dictados por la United Fruit Company, ¿ok? Minor Kate tenía como una visión desde que empezó su su travesía en el negocio ferroviario con su llegada a Costa Rica. Tenía la idea o tenía la visión de construir un ferrocarril panamericano que pudiera conectar a México con Panamá y pues bueno, por consiguiente pues con América del Sur, ¿no? O sea, quería tener una línea que unificara todas las líneas y que pasara por todo Centroamérica. La IRCA impulsó la construcción de líneas férreas, proporcionando conexión con México en Tecún-Umán, en Guatemala. Sin embargo, pues bueno, la línea que conectaba directamente Guatemala con El Salvador, no se termina de materializar y pues bueno, no se termina de terminar esta gran idea del ferrocarril panamericano. Sin embargo, pues bueno, sí se logró realizar importantes extensiones, construir nuevas líneas y pues bueno, unificar diferentes líneas ferroviarias en todo Centroamérica, ¿vale? En 1924, los trabajadores de la International Railway of Central America, la IRCA, exigieron la reducción de horas de trabajo, un aumento salarial y el reconocimiento para su organización, la Sociedad Ferroviaria, que era un sindicato. Sin embargo, la UFCO, como ya mencionamos al principio, no era muy amiga del tema sindical, de los derechos de los trabajadores, y entonces rechaza las demandas, lo que desencadena en la huelga de Izabal, la cual, pues bueno, ya mencionamos que fue la huelga que se desarrolló en Guatemala. La UFCO solicita la intervención del gobierno guatemalteco y pues bueno, termina como ya mencionamos, ¿no? Con la muerte de varios obreros, terminan heridos muchos otros más y los líderes sindicales terminan huyendo y muchos de ellos expatriados. La conexión entre Zacapa y El Salvador se completa en 1929 y esta conexión iba desde México hasta el Golfo de Fonseca y desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿vale? Para que se den una idea de la extensión de esta
de esta línea férrea. Y pues bueno, como dato contaba con más de 800 millas de línea ferroviaria. Para 1930, según la United Press, el viaje de tren más largo sin transbordos en Norteamérica iba desde Hudson Bay en Canadá hasta La Unión, El Salvador, con un recorrido de poco más de 5.000 millas, para que vean cuál era, pues bueno, la importancia o la influencia que tenía la IRCA en la industria ferroviaria. En 1933, la IRCA enfrenta una crisis debido a la Gran Depresión y independientemente de que la línea era altamente rentable, la falta de financiamiento provoca que entrara en una crisis de liquidez, ¿vale? Esto pues llevó a la IRCA al borde de la bancarrota, y como influencia también a esta debacle de la IRCA, la United Fruit Company llega a un acuerdo con el gobierno de Jorge Ubico en Guatemala. Insisto, no se puede entender la United Fruit Company sin entender su influencia en Guatemala. Y este acuerdo le permitía a la UFCO construir un puerto en Concepción del Mar, lo cual pues bueno amenazaba el negocio del transporte de la IRCA. La IRCA responde tratando de influenciar con su propia empresa madre, y la convence de que el transporte terrestre es mucho más eficiente que el transporte marítimo. Esto provocó que la IRCA se salvara del desastre de perder muchos millones en ganancias que le permitía adquirir la UFCO debido al transporte de mercancías, ¿vale? La UFCO adquirió nuevo equipo debido a que fueron convencidos, obviamente quieren invertir y mejorar la infraestructura y el equipo que ya contaban. Entonces adquieren nuevo equipo y en el contrato que se tenía con el gobierno de Guatemala se renegocia, eliminando la construcción del puerto pero manteniendo la concesión, ¿vale? O sea, el puerto no iba a ser construido en ese momento, sin embargo la concesión del terreno y de la administración del transporte marítimo todavía estaba en posesión de la United Fruit Company, ¿vale? En 1936, la IRCA y la United Fruit Company firman un acuerdo en el cual la frutera pagó 2,6 millones de dólares de las obligaciones financieras del ferrocarril a cambio de recibir un pagaré de 1,75 millones de dólares y 186,000 acciones del IRCA, ¿vale? Entonces ya empezaban a tener, ya dejaba de ser una empresa satélite y pasaba a ser directamente controlada por la United Fruit Company, sin tener un administrador, autónomo, sino que directamente la United Fruit Company mantenía y administraba a la IRCA. Después de 1957, la IRCA experimenta un nuevo declive y en 1959 la inauguración de la carretera Atlántico desde la ciudad de Guatemala hasta Puerto Barrios se vuelve una competencia desfavorable para el ferrocarril e impulsa el transporte mediante otras vías, principalmente los camiones, ¿vale? Los camiones empiezan a tomar el poder, tomar la vanguardia a lo que refiere en el transporte terrestre, y el ferrocarril empieza a ser desplazado poco a poco. En 1964, ya con este contexto, ya con pérdidas importantes debido a la carretera y al creciente surgimiento de otros medios de transporte para el transporte terrestre, un huracán y enfermedades en los árboles provocan que la IRCA cierre sus operaciones en Triquizate. Esto significó una pérdida del 10% en sus ganancias y esto también contribuyó al declive del ferrocarril, ya no solo de la IRCA, sino del uso del ferrocarril como transporte principal en el país, ¿vale?
Vamos a cambiar de imagen. Y es que ya hemos terminado con esta influencia, bueno, este apartado de la IRCA, ¿vale? Y vamos a pasar al periodo de apogeo de la United Fruit Company, ¿vale? Este va a ser relativamente corto porque después vienen todos los conflictos que tuvo la United Fruit Company, que es, yo creo, más interesante y que tuvo mayor influencia, ¿vale? Total, en sus mejores años, perdón, la United Fruit Company, bajo el consejo legal de Brandley Palmer, quien era pues vaya su jefe de abogados, perdón, implementó una estrategia de adquisición de acciones de empresas competidoras. Le llegaron a ofrecer hasta el 80% del mercado de frutas tropicales en Estados Unidos, cosa que bueno ya controlaban, ya tenían en su poder debido a la fusión de las empresas originales. Recordemos, la Tropical Trading and Transport Company y la Boston Fruit Company, ¿vale? Las cuales se dividieron la influencia de la industria alimenticia de frutas tanto en el norte como en el sur, y pues bueno, al mezclarse, al fusionarse y formar la United Fruit Company, pues bueno, terminan acaparando todo este porcentaje del mercado, ¿vale? 80% del mercado de frutas tropicales en Estados Unidos. No hay que olvidarlo. Pues vaya, eso es prácticamente todo, ¿no? Lo que en la práctica pues, es todo. Este, esta, esta estrategia agresiva de adquisición de acciones y pues bueno, las negociaciones del 80% permitió que la United Fruit Company adquiriera el control de cerca de 14 empresas rivales. Bueno, control accionario, ¿vale? Consolidando así, pues bueno, prácticamente un monopolio. Todavía había algunas empresas que no estaban como miembro de la United Fruit Company o que no estaban bajo su influencia. Sin embargo, pues eran las mínimas, ¿vale? Hacia 1930, la United Fruit Company había absorbido alrededor de 30 empresas en América Central, todas pues bueno dentro de esta rama y bajo el mismo negocio, ¿vale? Bajo la misma estrategia de ofrecerles el 80% que ya ellos contaban del mercado de frutas, ¿ok? De frutas tropicales. Sin embargo, con la Gran Depresión, la United Fruit Company experimenta una disminución del valor, ¿vale? Aún con su última adquisición en 1930 de la Cuyamel Fruit Company, que era propiedad de Samuel C. Murray, aún con esto, pues bueno, empezaron a resentir la bajada de las acciones, la bajada del valor de su empresa. Esto, pues bueno, provocó que la United Fruit Company estuviera a precios muy bajos en cuestión de acciones, y en 1933 el propio Samuel C. Murray, al cual le habían comprado su compañía, lanza una oferta y termina comprando la mayoría de las acciones de la United Fruit Company. Y pues bueno, de esta manera obtiene el control sobre la empresa, ¿no? Ya no tenía competidores en cuestión accionaria. Bastante curiosa esta ida del destino, ¿no? Primero le compran a él su empresa y luego con el dinero que obtuvo por haber vendido su empresa, termina comprando la empresa que le compró la empresa a él. Bastante curioso, ¿vale? Dejen ahí caritas de risa si les parece graciosa y curiosa esta compraventa. Total, Murray termina trasladando la sede central de la United Fruit Company a Nueva Orleans. Ya a mediados de la década de 1930, la UFCO alcanzó su completo apogeo, gracias a su poder financiero y político, todo esto bajo el liderazgo de C. Murray. Entonces, si bien ya había
un determinado poder, una determinada influencia. Ya habían pasado muchos conflictos provocados por la United Fruit Company. Si tenemos que agradecerle a alguien la mayoría de las acciones políticas y de influencia internacional, de intervencionismo internacional por parte de la empresa, esa se lo agradecemos a C. Murray, ¿vale? A, a Samuel C. Murray, para que lo tengamos en consideración, para saber a quién echarle la culpa. Perdón. Vamos a pasar con uno de los episodios trágicos en la historia de la United Fruit Company, que le provocó ganarse pues ese repudio, ¿no?, por parte de muchos historiadores y por parte de la población centroamericana en general, ¿vale? Y es conocida como la masacre de las bananeras. Y es que en 1928 en Colombia, durante las protestas de los trabajadores agrícolas en Ciénega, los trabajadores empezaron a exigir mejores condiciones laborales. La United Fruit Company logró que el Ejército Nacional reprimiera las manifestaciones con disparos. ¿Okay? Esto, pues bueno, ya sabemos que la United Fruit Company obviamente quería proteger sus intereses comerciales, pagar lo menos a los trabajadores y pues bueno, de esta manera ganar más, ¿no? Cerca de 1.800 trabajadores colombianos fueron asesinados en este incidente, en este conflicto. Y el político conservador Miguel Abadía Méndez, que para entonces era el presidente de Colombia, fue el que estuvo a cargo y mandó a realizar la represión, ¿vale? Esta masacre fue denunciada en el Congreso y posteriormente inmortalizada por Gabriel García Márquez en su novela Cien años de soledad. Ahí existe un pasaje para que vayan, lo lean y pues bueno, tengan pues vaya una visión un poco más literaria de cómo es que sucedió esta masacre, ¿vale? El general que estuvo al mando de dar la orden de disparar fue el general Cortés Vargas, el cual argumentó que lo hizo para evitar una invasión por parte de la Marina de Estados Unidos, debido a que, según él, alegó que había barcos de la Marina estadounidense listos para desembarcar. Entonces, como una manera de evitar una intervención estadounidense, él mandó a disparar para evitar que sucediera esta intervención, ¿no? Según las declaraciones del general, ¿vale? De una serie de comunicados por parte de la embajada estadounidense, este último informa al Departamento de Estado de Estados Unidos en una carta en el comunicado del 16 de enero de 1929, ¿vale? Cito: tengo el honor de reportar que el representante de la United Fruit Company en Bogotá me dijo ayer que el número total de obreros en huelga muertos por el ejército colombiano superó el 1.000.000. Más de 1.000 trabajadores asesinados por represiones influenciadas por la United Fruit Company, ¿vale? Ahí de hecho lo tienen ustedes, uno de los periódicos los cuales informaban de la masacre. Este periódico se lanzó el día después. Todavía no se tenía el conteo de cuántos habían sido asesinados en realidad, pero pues bueno, para que vean, insisto, uno de los capítulos más tristes, más deplorables de la United Fruit Company, ¿vale? Bueno, pues vamos a regresar a uno de nuestros países favoritos, o al menos favorito de la United Fruit Company, y vamos a poner ahí a la imagen de dos de sus presidentes, los cuales van a tener una importante participación
con la United Fruit Company, ¿vale? Y regresamos a Guatemala. Les dije que íbamos a regresar a Guatemala, ¿vale? Pues yo se los cumplo y aquí regresamos. Y es que en 1948 llega a Guatemala el nuevo embajador por parte de Estados Unidos, Richard Peterson, ¿vale? La United Fruit Company había solicitado a Peterson, bueno, el gobierno de Estados Unidos le había solicitado que mandaran a Peterson para que influenciara en la modificación del Código de Trabajo aprobado por el gobierno de Juan José Arévalo, ¿vale? Esto debido a que pues obviamente afectaba los intereses de la frutera, ¿vale? De la United Fruit Company. Los enemigos políticos de Juan José Arévalo, por su parte, esperaban que la participación de Richard Peterson provocara el derrocamiento del presidente, al cual acusaban de ser tolerante y de proteger a los comunistas de Guatemala. ¿Okay? Peterson, al momento de llegar, o sea, desde el primer momento, mostró su alineación a las políticas y a los intereses de la United Fruit Company y obviamente a los intereses de su país, y solicitó cambios en la ley laboral que estaba proponiendo el presidente Arévalo. Sin embargo, Arévalo se mantuvo en una postura firme y rechazó las demandas, destacando que su gobierno era independiente, que no servía a los intereses de ninguna compañía, de ninguna empresa y por supuesto de ningún otro país, y que pues bueno, estaba gustoso de colaborar y de participar en otros tipos de políticas, pero que en eso no iba a ejercer ningún tipo de modificación. El embajador, en respuesta, le ofrece al presidente Arévalo un viaje a Estados Unidos, todo pagado, y promesas de reconocimientos y de condecoraciones por parte del gobierno estadounidense hacia su persona, ¿no? Hacia el presidente. Obviamente no implica solamente el reconocimiento, sino que al ser reconocido, pues implica que iba a tener respaldo por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto a nivel económico como a nivel militar. ¿Okay? Sin embargo, nuevamente el presidente Arévalo rechaza la propuesta. En su desesperación por mantener una influencia en Guatemala, Peterson incluso llega a ofrecerle llevarle mujeres al presidente Arévalo, a lo que el presidente en una carta que le envía a Peterson le responde: sí, me gustan las mujeres, pero me gusta conseguirlas yo mismo. Bastante graciosa su respuesta, manteniéndose firme de manera pues vaya, prácticamente heroica ante la influencia de Peterson en lo particular y de Estados Unidos en lo general. Peterson ya pues bueno, haciéndose consciente de que no iba a tener ningún tipo de respuesta por parte del presidente Arévalo, recurrió a conspirar para intentar derrocarlo. Sin embargo, los esfuerzos resultaron inútiles y el presidente Arévalo pues, continúa con su mandato sin ningún tipo de conflicto. En 1950 suceden las elecciones en Guatemala y gana Jacobo Arbenz Guzmán, y en ese mismo año el presidente Arévalo pues bueno le cede el gobierno. A inicios del gobierno de Arbenz, en marzo de 1951, sucede un conflicto laboral con la United Fruit Company y sus trabajadores debido a la renovación de los contratos. Este conflicto se alarga a lo largo de un año hasta marzo de 1952, en la cual, pues bueno, todo ese año la United Fruit Company despide a más de 3.500 trabajadores, pues bueno, manteniendo sus políticas y su modus operandi, ¿no? Que ya conocemos. A pesar de los esfuerzos del nuevo presidente, del presidente Arbenz, de mediar con la United Fruit Company, la compañía se mantuvo inflexible y al final los trabajadores terminan cediendo pues bueno, ante la empresa bananera, ¿vale? Sin embargo, Arbenz ya estaba fichado por la United Fruit Company y esta misma
empieza a planificar estratagemas para financiar un golpe de estado en contra de Arbenz. La estrategia fue que la United Fruit Company informa al fisco guatemalteco de que sus propiedades, sus tierras, sus terrenos, su infraestructura, etcétera, tiene un valor bajo. Y esto, pues bueno, fue considerado cuando se desarrolló la reforma agraria de Arbenz. De esta manera, pues bueno, la indemnización que se daba a la United Fruit Company se basó en esos valores bajos y obviamente la indemnización fue igualmente baja, ¿no? Si tus tierras valen poco, pues bueno, la indemnización pues obviamente va a ser considerablemente menor, ¿no? Eisenhower, que para entonces era presidente de Estados Unidos y que estaba muy vinculado a la United Fruit Company, consideró un agravio por parte del gobierno guatemalteco que se utilizaran estos valores bajos para calcular la indemnización hacia la United Fruit Company, y el secretario de Estado John Foster Dulles exigió una indemnización considerablemente mayor, pues obviamente para el pago de los terrenos de la United Fruit Company, que quizás sí habrían valido mucho más, pero la United Fruit Company en su información al fisco informó, como ya lo mencionamos, que valían muchísimo menos. ¿Okay? Entonces, obviamente si le reportan ese valor, ¿okay? Pues el gobierno de Arbenz consideraba justo que que se diera nada más esta cantidad, ¿no? Que se dieran cantidades considerablemente menores. Arbenz fue acusado de conspiración comunista, y en un principio él con su reforma agraria tenía la intención de modernizar el capitalismo en en su país, en Guatemala. De hecho, según expertos, los principios con los cuales se basó estaban más inspirados en las políticas o las reformas económicas de Abraham Lincoln que en algún tipo de idea de carácter socialista o comunista. Sin embargo, pues bueno, la United Fruit Company estaba preocupada por sus intereses, principalmente con la pérdida de las tierras y con los bajos ingresos que iban a recibir, lo cual pues bueno fue lo que ellos mismos informaron al gobierno guatemalteco, ¿no? De esta manera, la United Fruit Company convence al gobierno de Estados Unidos que Arbenz estaba intentando alinear a Guatemala con el bloque de la Unión Soviética. De esta manera, pues bueno, poniéndolo en el foco de mira para una posible intervención, como lo veremos más adelante. La reforma de Arbenz resultó con la expropiación del 40% de las tierras de la United Fruit Company, y aunque no había pruebas de ningún tipo de amenaza comunista o socialista, insisto, la United Fruit Company tenía muchísima influencia en el gobierno de Estados Unidos, y eso provocó que se pusiera en marcha el 19 de febrero de 1954 la operación Washtub, ¿vale? Esta operación fue, fue llevada a cabo por la CIA, y en ella misma se colocaron armas soviéticas falsas en Nicaragua con el objetivo de fabricar pruebas de una intervención soviética en Guatemala, ¿vale? Ocultándolas para de esta manera realizar vínculos entre el gobierno de Guatemala con Moscú. Con el respaldo de Estados Unidos, el coronel Carlos Castillo Armas se junta con Juan Córdoba Serna, que era el director de la CIA en Centroamérica, y se inicia una invasión en Guatemala, la cual terminó el 27 de junio cuando Arbenz anuncia su renuncia. Obviamente ya era insostenible un conflicto armado contra indirectamente contra Estados Unidos, y pues bueno, termina renunciando a la presidencia. Para que lo tengan en consideración, el presidente
este el presidente Juan José Arévalo es el de la izquierda y el presidente Jacobo Arbenz Guzmán es el de la derecha, aquí en las imágenes, ¿vale? Bueno, pues vamos a quitarlos y vamos a hablar de otro de los pasajes tristes de la United Fruit Company, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Y vamos a hablar de la huelga bananera de 1934. Nos vamos a regresar nuevamente unos cuantos años. Y es que durante la Gran Depresión, la United Fruit Company, pues obviamente, como ya se mencionó, experimenta dificultades financieras al grado de que al que le compraron su empresa, les terminó comprando la empresa, ¿no? Entonces, sí, era una cosa considerable, ¿no? Este, Debido a estas dificultades, deja la producción de plátanos en Costa Rica en manos de los empresarios locales y decide enfocarse exclusivamente en la exportación, que bueno, era lo que más era rentable, ¿no? No tanto la producción, sino directamente la exportación. Esto provocó que los trabajadores desarrollaran una dependencia de los patronos locales y pues bueno, sumado a que tenían condiciones precarias, sin servicios médicos y tampoco higiene, provocó que ellos, los trabajadores, exigieran mejores jornadas de trabajo, jornadas de 8 horas, pagos en efectivo, porque entonces les pagaban con bonos, los cuales los podían cambiar por alimento, pero bueno, pues obviamente eso, pues vaya, reduce tus posibilidades, te encadena a solamente adquirir aquello que puedes comprar con los bonos, que puedes intercambiar con los bonos. Si tú quieres comprar algún otro tipo de bien, pues bueno, no puedes porque pues no es lo que vale el bono. Entonces, obviamente eso son diferentes tipos de limitaciones. Entonces, exigían el pago en efectivo y condiciones de salud, pues bueno, más adecuadas, ¿no? En condiciones más salubres, que pudieran tener, pues vaya, un espacio digno donde vivir y donde laborar. Se desarrolla la huelga por casi un mes y el gobierno costarricense y los empresarios locales aceptan poco a poco las demandas de la huelga. En respuesta, la huelga se suspende temporalmente el 28 de agosto de 1934. Sin embargo, la United Fruit Company rechaza el acuerdo, provocando la retirada de finqueros locales y desencadenando represiones violentas, los cuales, pues bueno, la propia United Fruit Company provocó, ¿no? Que instigó. Esto obligó a muchos de los trabajadores, muchos líderes de la huelga, incluyendo siendo el más destacado Carlos Luis Fallas, a escapar a la selva para, pues bueno, salvar la vida, ¿no? Para evitar que fueran asesinados. Los trabajadores, en respuesta a esta represión, provocan sabotajes, quemas y destrucciones de cargamentos y productos de la United Fruit Company. Y aunque se lograron algunos beneficios, algunas mejoras para los trabajadores, insisto, debido a que los patrones locales y el gobierno poco a poco iban cediendo algunas cosas, como el salario mínimo, botiquines de primeros auxilios en las plantaciones y pues bueno, viviendas un poco más adecuadas. Al final los obreros tuvieron que ceder también en algunas otras demandas. Entonces se volvió en un tira y afloja por parte de la United Fruit Company y del gobierno y de los trabajadores, ¿no? Al final terminan, digamos que en tablas, cada uno ganando determinadas exigencias, ¿vale? Vamos a pasar con otro de los conflictos, digamos, que acontecieron, y es que en 1948 el embajador estadounidense en Argentina, Sproul
Braden, famoso por intervenir en las elecciones de 1946 al pedir públicamente a los votantes que no apoyaran a Juan Domingo Perón, recibió un salario para realizar actividades de cabildeo en nombre de la compañía en, en América Central, ¿vale? Entonces, la influencia de la United Fruit Company termina llegando hasta Argentina con uno de los embajadores de este país y pues bueno, también realizando labores de cabildeo. Ahora nos vamos hasta Cuba. Y es que en Cuba, la United Fruit Company controlaba la producción de azúcar. No sería novedad que tuvieran influencia también en la producción de azúcar, no solamente en las plantaciones de plátanos. Sin embargo, es expulsada en 1949 debido al triunfo de la Revolución Cubana. Un año después, el 1 de enero de 1960, el gobierno socialista termina nacionalizando todas las propiedades de la United Fruit Company sin derecho a compensaciones. En respuesta, la United Fruit Company ofrece sus barcos, recordemos la gran flota blanca, este conglomerado de barcos mercantes, se los ofrece a los exiliados cubanos para su intento de derrocar a Fidel Castro con la invasión a Bahía de Cochinos de 1961. Sin embargo, la oferta no fue aceptada por parte del gobierno de Kennedy y pues bueno, ya no tuvieron mayor repercusión o influencia en el territorio cubano. Y finalmente nos vamos hasta Nicaragua con una pequeña intervención que tuvieron la United Fruit Company. No fue muy destacada como la de Guatemala, que pues financiaron un golpe de estado, pero pues sí es pues vaya importante dentro de su nivel, ¿vale? La United Fruit Company, vamos a contexto, se estableció en 1899 con una sucursal. Esta sucursal era la Bluefields Steamship Company, cerca de de la propia Bluefields, ¿vale? Sin embargo, en 1911 la United Fruit Company decide retirarse de Nicaragua debido al fracaso del cultivo del banano en la costa atlántica. Dejan pasar Nicaragua, se dedican a establecerse en otros países, como ya lo mencionamos, principalmente Guatemala, Costa Rica, Colombia, etc. Pero en 1960 la United Fruit Company regresa a Nicaragua, esta vez en la costa del Pacífico. Esto, pues bueno, debido a que fueron invitados por el Instituto Nicaragüense de Fomento Nacional, la Infonac, ¿vale? Sin embargo, en 1965 la United Fruit Company se retira nuevamente alegando a que existe una falta de tecnología y hay poca rentabilidad en el cultivo del plátano, esta vez en la costa del Pacífico. Sin embargo, estas fueron meramente excusas debido a que en realidad no llegaron a un acuerdo con el gobierno para establecer el precio de los plátanos. Entonces, al no llegar a este acuerdo, no consideraban que fuera rentable y pues bueno, la United Fruit Company se retira en 1965, ¿vale? La Infonac demandaba precios más altos y la United Fruit Company pues termina no aceptando, ¿vale? Ese es el resumen de por qué realmente se retira la United Fruit Company. La Infonac termina asumiendo la comercialización y la producción de los plátanos. Sin embargo, debido a su inexperiencia en la industria agraria de frutas, termina llevando al fracaso el proyecto y pues bueno, se pierde ese apartado de la industria, ¿vale? Y finalmente vamos a llegar a la conclusión de qué pasó con la United Fruit Company, ¿vale? ¿Qué pasó con este conglomerado de diferentes empresas, con esta
esta compañía que pues bueno, tuvo muchísima influencia en la política en América Central, ¿vale? Y ahí tenemos qué pasó con ella. Uh-huh. Y es que en 1969 fue comprada por Zapata Corporations, que era propiedad del magnate L.M. Black, y luego fue relacionada con George W. Bush padre, formando una nueva empresa denominada United Brands Company, ¿vale? Esta empresa sufrió muchísimas pérdidas debido a que Black no tenía gran conocimiento en administración, y pues bueno, su mala administración termina provocando que se pierda muchos de los ingresos que tenía. Se pierde parte de la infraestructura, y pues bueno, poco a poco sufre pérdidas tanto monetarias de capital como de infraestructura, ¿vale? Los trabajadores jornaleros en los campos, las condiciones de trabajo todo eso se mantuvo prácticamente igual. Los trabajadores seguían con trabajos temporales, con condiciones precarias, con pagos mínimos, ya sea siendo ellos los productores o siendo los peones, y pues bueno, siendo expuestos a químicos que se utilizan, bueno, algunos todavía se utilizan, algunos ya se utilizaban, ya se dejó su uso, pero químicos que estaban presentes en los fertilizantes y en las fumigaciones, ¿vale? L.M. Black se termina suicidando en Nueva York en 1975 al considerar inviable restaurar las ganancias de la empresa que bueno, ya había tenido en 1950, 1960, 70, o sea, el periodo del apogeo de la United Fruit Company, ¿vale? Se ve incapaz de poder restablecer estos niveles de influencia y de poder económico. su su empresa empieza a tener también pérdidas para poder solventar y mantener la, la extinta United Fruit Company, y pues bueno, eso lo lleva a la desesperación que le causa el suicidio. En 1975 la empresa American Financial Group de Carl Linney Jr. compra las acciones de la United Brands Company y le cambia el nombre a Chiquita Brands International, que es la que ustedes están viendo, el logo que ustedes están viendo en pantalla, que hasta el día de hoy opera todavía con este nombre, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, ya no sigue con el mismo poder que tenía en la década de los 60, 70, ¿vale? Esto, pues bueno, en gran parte por la mala administración de L.M. Black. Sin embargo, también pues por la diversificación de los consumidores en la década de los 70, vaya, debido a que el monopolio que tenía la United Fruit Company se ve poco a poco perdida por esta mala administración, surgen nuevas empresas, se hace una apertura del mercado, empiezan a llegar nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a Estados Unidos, y pues bueno, se pierde pues vaya gran parte del mercado que tenía la entonces United Fruit Company, y Chiquitas Brands International ya pierde completamente su influencia tanto política y económica que había ostentado la United Fruit Company a mediados del siglo XX. Todavía mantiene sus actividades comerciales, insisto, todavía existe esta empresa, la Chiquita Brands International. Sin embargo, pues bueno, muchísimo más reducido. Todavía quizás aquí en México no tanto, pero todavía en Estados Unidos principalmente se pueden encontrar pues vaya muchos productos obviamente de carácter alimenticio, de fruta principalmente, con este logo, pero realmente ya es mínima la influencia, insisto, que tiene la United, la Chiquita
Brand International, ¿vale? Iba a decir la United Fruit Company. Y pues bueno, con esto llegamos al final. Una historia, insisto, bastante interesante. ¿Qué es lo que pasó con esta empresa? ¿Cómo es que fue creciendo, ganando muchísima influencia, provocando muchos conflictos? Pero pues también como poco a poco fue decayendo. Al final, como lo dicen, no hay imperio que dure más de 1000 años. Y pues bueno, tal parece que no hay empresa que dure más de 150, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, una pena para la United Fruit Company. eh, un triunfo para los trabajadores, para los productores, ¿okay? Los campesinos y para la democracia alrededor del mundo. Yo lo siento, pero es uno de estos pasajes cruentos, uno de estos pasajes tristes y deplorables en la historia de la humanidad, pero pues también uno de los pasajes oscuros de Estados Unidos. No solamente en su gobierno, que bueno, ya es ya es mucho, ya es poco decir, perdón, ya es poco decir que es todo ese tema de su influencia, de su intervencionismo, de sus prácticas, pues vaya, de influencia en países, en terceros países, este, ya no solamente con ellos, con el gobierno, sino también, pues bueno, con las empresas propiamente, ¿vale? Las empresas de carácter privado. Y cómo es que estas empresas obviamente van teniendo influencia en el gobierno y en los gobiernos, ¿vale? Y si pensaban que es algo que ya ha dejado de existir, pues no, todavía existe, ¿ok? Tal vez ya no con las chiquitas Brand International, pero sí con empresas como por ejemplo Monsanto, ¿no? Que tienen pues vaya, un lobby muy importante en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, ¿no? Lo cual permite que tengan un determinado respaldo político para poder pues mantener sus intereses comerciales, ¿no? Está comprobadísimo que muchos de los productos y de los componentes pues vaya, de los productos de Monsanto crean daños a la salud, crean daños en las producciones agrícolas, ¿no? Y aún así pues siguen teniendo una determinada influencia, participación y presencia en el mercado tanto estadounidense como internacional, ¿no? Uno de estos pues vaya, daños que hacen es con sus modificaciones genéticas, lo cual provoca que no se puedan reproducir ciertas especies de plantas, ¿no? Y esto pues bueno provoca que al no poder reproducirse no se pueden crear defensas ante pues bueno plagas, enfermedades, etcétera. Y pues bueno, eso evita el propio desarrollo natural de la planta. Al no tener un desarrollo en la planta, pues bueno, la propia planta se vuelve débil ante estas enfermedades, ante las plagas, y eso refuerza la presencia económica de esta empresa, de Monsanto, debido a que ellos empiezan a desarrollar plaguicidas, ¿no? O vaya, químicos que contrarrestan estas enfermedades. La cosa es que estos nuevos químicos que desarrollan se mantienen en las plantas, se mantienen en las frutas, en los productos y llegan hasta nosotros, ¿vale? Obviamente eso provocando también ciertas reacciones que lo mínimo que puede pasar es una reacción alérgica, lo máximo que puede pasar es que sean provocadores de enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces, cosas que debemos de seguir tomando en cuenta. Recordemos que la historia está para aprender de ella y no repetirla, y aún así estamos repitiéndola con empresas como pues vaya, la propia Monsanto, ¿no?
Pero bueno, tengo la esperanza de que seamos conscientes de qué es lo que pasa con este tipo de empresas, corporaciones, industrias, etcétera, que tienen una determinada influencia a nivel gubernamental, a nivel político, y pues bueno, que siendo conscientes de qué es lo que ha pasado en nuestra historia, pues bueno, podamos darle una respuesta y poderle plantar cara a, a lo que está sucediendo en nuestro presente, ¿no? Hay que aprender a responderles a estas empresas, pues para llegar con orgullo al futuro, ¿no? Sabiendo que quizás lo logramos, quizás no lo logramos, pero sabiendo que somos, o sea, que tenemos dignidad en nuestros procederes, ¿no? Tenemos dignidad al saberle responder a estas empresas. Y pues bueno, con esto no me queda más que agradecerles a todos su presencia. Ahí están el área de los comentarios para que me dejen cuál es su fruta favorita nuevamente, para que me dejen qué les pareció la historia de la United Fruit Company, si conocían este tema, si conocían a las repúblicas bananeras, como se les conoció a aquellas repúblicas, a aquellos países los cuales fueron influenciados, intervenidos, o pues vaya, que hubo una participación de la UFCO en su territorio. No sé si conocían a estas repúblicas bananeras. Y pues bueno, ahí están los comentarios para que dejen algo que quieran dejar, algún aporte, alguna pregunta, etcétera. Pues bueno, yo estaré completamente feliz de leerlos y de responderles, ya saben, como siempre, ¿vale? Y pues bueno, cuídense mucho, camaradas, nos vemos en el siguiente directo y tengan cuidado. Los plátanos resultaron ser peores de lo que pensábamos.